Buenos días, mi nombre es Juan David Pavón y hoy vengo a presentarles mi canal, El Foro del Dictador. En este canal hablaremos sobre tres tipos de gobiernos: el nazismo, el estalinismo y el régimen norcoreano. Y también explicaremos muy a fondo lo que es el totalitarismo y su impacto en la sociedad. Bueno, como primer tema hablaremos del totalitarismo. Bueno, como primer tema del que vamos a hablar en el día de hoy va a ser sobre el totalitarismo. El totalitarismo es una forma de Estado en la que un único partido político gobierna con poder absoluto sin ningún tipo de limitaciones. El concepto de totalitarismo define a estados, ideologías, agrupaciones o movimientos donde se priva de la libertad y mediante el cual el Estado concentra todos los poderes de manera total sin respetar divisiones ni derechos individuales. Es un régimen en el que todos los poderes recaen en un único partido político, mediante diferentes medios y estrategias. El régimen clausura o suspende al resto de los partidos políticos. La figura de un líder, un presidente del partido, resulta clave en este tipo de regímenes y su posición representa la encarcelación, represión o muerte. Durante el ejercicio de estos gobiernos existe el abuso de poder, la ausencia de los derechos humanos, el dominio de los medios de comunicación y la intervención del sistema educativo a fin de formar y moldear a la sociedad con diversos mecanismos de control para que obedezca las órdenes del líder. Bueno, a continuación voy a hablarles sobre algunas características del totalitarismo. El totalitarismo se caracteriza por la gobernación de un único partido político, la imagen de un líder fuerte y glorificado desde la propaganda política, la falta de división o separación de poderes del Estado, la falta de derechos individuales, de libre opinión o intervención en la política para cualquier ciudadano, la falta de libre elección de culto y de educación, el abuso de la propaganda política y los medios de comunicación masivos con fines estratégicos para ejercer el control y la represión social, la censura de la opinión pública y cualquier tipo de información en los medios de comunicación que no provenga del Estado, el control y el manejo de la economía por parte del Estado que se apodera de las propiedades privadas y las corporaciones de la nación, la adopción de ideales políticos, ya sea de izquierda o de derecha, para ejercer el régimen totalitario. No es una ideología de por sí, es un modo de gobernar bajo determinados ideales. Bueno, a continuación voy a explicarles de algunos sistemas totalitaristas como el nazismo, el estalinismo y voy a explicar por último el régimen norcoreano. El nazismo fue un movimiento político y social que gobernó Alemania entre los años de 1933 y 1945. Se caracterizó por ser una ideología de tipo fascista, que exaltaba la supremacía de la raza aria, impulsaba la expansión imperial de Alemania y promovía sentimientos de antisemitismo. Su principal símbolo era la cruz esvástica. El nazismo fue institucionalizado por el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Como tal, llegó al poder en 1933. De la mano voy a explicar algunas causas del nazismo. Las principales causas del nazismo fueron el aumento de popularidad del fascismo frente a la crisis económica y social, las huelgas y las protestas callejeras. El fascismo aparecía como un movimiento político capaz de restaurar el orden político y social. La derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, que dejó al país con problemas políticos, sociales y económicos. La Gran Depresión, que siguió la crisis económica de 1929 y que paralizó la economía alemana. Esta crisis dejó a millones de desocupados y sumió a gran parte de la población en la desesperación y la pobreza. Y la última causa fueron las excesivas sanciones impuestas a Alemania por el Tratado de Versalles para reparar los daños de la guerra. Bueno, ahora vengo a explicarles sobre el origen del nazismo.
Para empezar voy a explicar el inicio de Hitler como soldado y después explicaré cómo accedió al poder y cómo realizó allí su mandato. Hitler había nacido en Austria y había combatido como soldado durante la Primera Guerra Mundial. En 1923, Hitler intentó tomar el poder, pero su fracaso de golpe de Estado lo llevó a pasar 11 meses en prisión. Allí escribió un libro llamado Mi lucha, con escasa calidad literaria y en donde plasmó la ideología del nazismo y expuso sus proyectos antisemitas, anticomunistas y pangermanistas. Luego de recuperar la libertad, Hitler condujo el ascenso del partido hasta ganar las elecciones de 1933. Accedió así al cargo de canciller de Alemania, con facultades similares a las de un primer ministro. Una vez en el poder, clausuró el parlamento e instaló una dictadura que puso fin a la República de Weimar, vigente desde 1918. El estalinismo es una corriente política derivada del modelo de gobierno aplicado por Joseph Stalin en la Unión Soviética. Responde a la interpretación del marxismo de Stalin, quien impuso un modelo totalitario, represivo y coercitivo dentro y fuera del partido, elementos a través de los cuales el líder se garantizó el control del Estado y de la sociedad. Como corriente política, el estalinismo se fundamenta en el marxismo, el cual se impuso en Rusia tras la Revolución Bolchevique o Revolución de Octubre de 1917. Stalin era totalitarista, sí, ya que regía casi todo lo que tuviera que ver con política, economía de la URSS. Sí hizo un gran trabajo en el poder, pero si algo no le gustaba lo eliminaba, incluyendo ese algo fuera una persona o grupo de personas. Tenía sus pros y sus contras. Stalin quería que todos fueran socialistas e incluso logró que el socialismo extendiera en otros países, principalmente en los años antes, durante e inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Estuvo asociado directamente al alineamiento automático a las políticas de Moscú y el Comintern. Varios gobernantes de estos regímenes podrían, según los críticos de Stalin, ser considerados estalinistas, como Matías Rákosi en Hungría, Georgi Dimitrov en Bulgaria, Klement Growal en Checoslovaquia, Władysław Bierut en Polonia y Horlojin Choibalsan en Mongolia. Bueno, para explicarles el régimen norcoreano, primero voy a decirles cómo funciona ese régimen y después les diré los tipos de gobiernos que se aplican en este. ¿Cómo funciona el régimen norcoreano? El partido controla el Estado y el presidente controla el partido. Este es el principio básico de que rige el régimen norcoreano. La SPA, Asamblea Popular Suprema, como el órgano que representa a la población, es el vehículo mediante el cual el partido ejecuta sus decisiones. Por tanto, la SPA es la más alta instancia política de Corea del Norte. La SPA nombra a los funcionarios clave como el primer ministro que se encarga de las tareas administrativas. Como en teoría el poder no está centralizado en el presidente o en el gabinete, el régimen puede ser considerado como un estado de asamblea. Aunque supuestamente la SPA es la más alta instancia política de Corea del Norte, este órgano es controlado por el partido, que a su vez es controlado por el presidente. Por tanto, independientemente del título que tenga el presidente, él es el comandante en jefe de facto del país entero en materia política, económica, diplomática, industrial, comercial, social, cultural, artística, de defensa y de seguridad nacional.
En resumen, el núcleo de gobierno norcoreano es el partido cuyo comandante es el presidente. Los tres términos clave para entender el régimen norcoreano son gobierno unipartidista, gobierno autocrático y gobierno dinástico. Bueno, ahora vengo a explicarles sobre el gobierno unipartidista, una de las tres claves para entender perfectamente el régimen norcoreano. El gobierno unipartidista es una característica inherente en la mayoría de los estados socialistas. Bajo este sistema, el único partido que rige la ideología del país está a la cabeza de la estructura política, donde es libre el ejercicio de los poderes legislativos, administrativos y judiciales. El partido no solo gobierna la nación, sino también comanda las organizaciones sociales y las vidas de los habitantes. Por tanto, Corea del Norte puede ser considerada como un estado partidista. Aunque existe más de un partido, no existe la oposición, sino partidos hermanos. El partido gobernante en Corea del Norte es el Partido de los Trabajadores. Bueno, ahora voy a explicarles sobre el gobierno dinástico. Corea del Norte posee un sistema único en el sentido de que siendo un gobierno stalinista, logró una sucesión dinástica exitosa. En otras palabras, una lógica extensión del gobierno autocrático. El sistema de gobierno dinástico implica heredar el derecho a la sucesión como comandante en jefe, conjuntamente con el pensamiento, la capacidad y las habilidades del predecesor, del padre. Los preparativos para el gobierno dinástico empezaron desde inicios de la década de 1970. El sistema fue consolidado completamente cuando Kim Jong declaró el camarada Kim Jong-un es lo suficientemente capaz para cumplir con todos los deberes, como el líder de la nación. Después de la muerte de Kim Jong, el nombramiento de Kim Jong-un como secretario general del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte en octubre de 1997, el sistema